confrontativo, enérgico. Enfático. El presidente se lo vio enfáticamente y mirando de frente a la oposición. Sí, un discurso en el que buscó confrontar con el kirchnerismo directamente y también contener, con su énfasis, contener a una tropa electoral que se ha visto en los últimos tiempos fuertemente convulsionada por la crisis económica, Claro. Se ve afectada electoralmente. Es el discurso de un candidato presidencial a la reelección. Algo que puede parecer frecuente, pero no lo es. Es apenas la cuarta vez en la historia argentina que un presidente abre un periodo ordinario de sesiones en el Congreso con la manifiesta intención de buscar una reelección consecutiva. Perón en 1951, Carlos Menem en 1995, Cristina Kirchner en 2011 y el primer no peronista en intentar esa alternativa es Mauricio Macri, que hoy se presentó como presidente y también como candidato a la reelección. Buen dato histórico, ¿eh? Por eso un énfasis singular en su mensaje, con una articulación dirigida básicamente a plantearse como alternativa de continuidad, explicando las dificultades o tratando de explicarlas y diciendo que las dificultades son tan fuertes, tan significativas, que requieren mucho tiempo y mucha paciencia. Esto es una forma de explicar que él necesita más tiempo y otro mandato presidencial. Bueno, el presidente habló durante una hora en el Congreso. Hemos repasado este largo discurso y vamos a mostrarles, presentarles a ustedes los momentos más significativos. Cuando empezábamos a crecer y a asomar la cabeza como país, tuvimos 3 shocks imprevistos. La salida de capitales de mercados emergentes, la sequía que afectó como nunca en 50 años al campo argentino y la causa de los cuadernos. Todo nos agarró a mitad camino, porque recién estábamos saliendo. Todo en un contexto de abucheo de parte del kirchnerismo. Primer tema que abordó Macri, la economía. La explicación de la crisis económica que atraviesa la Argentina, factores externos, ninguna responsabilidad autoatribuida. Habla, como ya lo escuchamos, de 3 elementos que vinieron de afuera. La sequía, un factor climático, la fuga de capitales, a lo que se terminó agregando la causa de los cuadernos como factor de parálisis económica porque las principales empresas están afectadas en el escándalo. Nada propio. Nada propio fue uno de los momentos principales de mayor abucheo por parte del kirchnerismo, que naturalmente considera que ese es el punto más flojo que tiene hoy la gestión y el candidato presidencial, que es Macri. Así es. Bueno, y es un pensamiento compartido por muchos. Vamos a ver ahora el momento en el que el presidente se refería a la obra pública, también comparándose con el gobierno anterior. Estas obras las estamos haciendo con licitaciones públicas transparentes y a un costo promedio 40% más barato que en el 2015. Y este ahorro nos permite hacer más obras para la gente. La obra pública que empezó, pero duró poco. Sí, hay un freno claramente en estos tiempos, pero el dardo fue directo al kirchnerismo. Claro. 40% de menos de costo es 40% de sobreprecio durante el kirchnerismo. No hacía falta ni que lo dijera el presidente. Fue uno de los ejes sobre los que atacó y buscó la reacción, y la consiguió claramente por parte de la bancada kirchnerista, que durante todo el mensaje de una hora lo hostigó continuamente. Una hora de discurso, aproximadamente 41 interrupciones de aplausos de su propia gente y un abucheo y gritos continuamente, además de una presencia inesperada en el recinto de una diputada electa que reclama asumir en la banca, que era del propio Cambiemos. Claro, que no es diputada. Que no es diputada. Que estuvo ahí también. Que fue retirada de la lista antes de ser de la elección del 2015. Claro, de la jura, porque tiene una causa penal por maltrato. Exactamente. El otro tema, Sergio, fue la cuestión del DNU, en donde ahí el presidente cosechó aplausos de propio fundamentalmente y de una persona muy especial. El decreto de necesidad y urgencia de extinción de dominio es un reflejo de la postura clara que los argentinos tomamos
Queremos recuperar los bienes de las mafias, el narcotráfico y la corrupción. Y que cada quien que se oponga diga dónde está parado y a quién quiere proteger. La idea claramente, Juan, de diferenciar, de partir al medio el recinto y no solo al medio, las elecciones. ¿Con quién están? ¿Están con la corrupción o en contra de la corrupción? Una erupción directa al gobierno anterior y a una de las grandes ausentes en el recinto hoy, la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Y ahí fue cuando Carrió se levantó, creo que fue la única vez que aplaudió de pie. Se levantó para aplaudirlo de pie. Fue una de las pocas veces que Carrió se levantó para aplaudirlo de pie, aunque varias veces, por lo menos media docena, la bancada, las dos bancadas de senadores y diputados oficialistas se levantaron para aplaudirlo. Bien. El otro tema fue la referencia directa que le hizo a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. En 2015, los ejes de la política exterior de nuestro país eran la alianza con Venezuela y el pacto con Irán. ¿Cómo puede ser que hayamos condecorado a Maduro cuando hace rato que no respetaba la democracia, ni los derechos humanos, ni las libertades? La política exterior, otro elemento de diferenciación bastante categórica, con una actualidad singular. Está llegando en este momento a Buenos Aires Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela, al que Macri, como todo el Grupo de Lima, se adelantó a darle su apoyo y a reconocerlo como tal en lugar de Maduro. Está en Buenos Aires, Guaidó, viene de Paraguay. Ahí vemos la foto con el canciller Jorge Forí cuando lo recibe en Aeroparque, después de estar justamente con el presidente paraguayo. Deben estar en este momento reunidos ya en la Quinta de Olivos, ¿verdad? Un respaldo permanente a Guaidó y el enfrentamiento a Maduro desde que empezó la presidencia de Macri. Así es. Sí. Claramente, el gesto de reconocimiento junto al Grupo de Lima es la continuidad que el gobierno argentino de Macri viene expresando desde bastante antes. Macri recibió varias veces a líderes de la oposición venezolana, ya siendo presidente, y antes, cuando era candidato presidencial, era una forma categórica de diferenciarse del kirchnerismo que aún hoy reivindica la figura de Maduro y el régimen venezolano. Bien. Y Macri también se refirió a la generación del cambio. Estoy seguro que esta es la generación que con valentía decidió encarar lo que nunca se había hecho, decidió hacer una reforma profunda de verdad de nuestro país, hacer cambios de verdad de nuestro país, esos cambios que necesitábamos y esperábamos. Estas palabras son casi las palabras del cierre, fuera del libreto o en todo caso fuera del papel escrito. Estaban dentro del libreto y estaban en el tono que el presidente eligió durante todo su discurso y que terminó elevando todavía más al final de su mensaje. Un tono muy elevado, casi épico, que es infrecuente, absolutamente infrecuente e inusual en el estilo de Mauricio Macri. Con un elemento más, es la primera vez que ubica lo que él llamó a nuestra generación, la generación del presente, en un contexto histórico y le asigna una misión histórica a esta generación que, dice Macri, a su criterio, es transformar la Argentina y afrontar los problemas y resolverlos sin ocultarlos. Esta definición política es la primera vez que Macri la tiene. Es un hombre que habitualmente no habla de historia y que rehúye el contexto histórico en sus referencias. Una cosa bastante diferente de lo que hacía Cristina Fernández de Kirchner muy frecuentemente, que iba a la historia para buscar ejemplos continuamente. Sí. Macri habitualmente no habla de historia, la referencia, aunque indirecta, es igualmente infrecuente, como te acabo de decir, y sobre todo el tono, la épica, la construcción de una épica de candidato presidencial en un momento, el momento de mayor adversidad económica y social, traducida a los indicadores de opinión pública, esto es, lo está afectando en sus posibilidades de candidato a la reelección. Hoy habló en esos términos, eligiendo un rival, lo cual es muy importante en política, poder elegir el rival. Elige como rival a Cristina Fernández de Kirchner y definiendo los lineamientos y el estilo, tratando de transmitir entusiasmo a la clientela electoral que hoy la tiene un poco dispersa, un poco enojada y un poco desconcertada. A esa clientela electoral, la de Cambiemos, también fue dirigido el tono del mensaje y parte de su contenido. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Como gracias siempre, a vos y un especial gracias, vos sabés por qué,
en este tu último día aquí en PM. Bueno. Ha sido un enorme, enorme placer mío y del todo el haber podido trabajar con vos durante todo este tiempo, haber aprendido tanto. Te lo quería decir en cámara muy Bueno, especialmente. El placer fue Muchas para gracias, mí, es Juan. para mí. Muchas gracias, por tener Juan. estas amistades tan afectuosas de acá para adelante. Gracias, Sergio. Abrazo No, grande. muy bien.